Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan y vamos a leer el pasaje que se titula Jesús anda sobre el mar, que está en los versículos desde el 16 hasta el 21, pero vamos a orar primero como siempre hacemos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento especial que podemos leer tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que me guíes, Espíritu Santo, que me uses para tu gloria, que me des sabiduría de lo alto y pongas en mi boca el mensaje, Señor, que quieres dar a tu pueblo hoy, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, este pasaje que ya lo conocemos mucho, el momento en que Jesús anda sobre el mar, y es un pasaje que también se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 27, y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 45 al 52. Me llama la atención que Juan, al narrar este pasaje, este episodio tan tremendo, este milagro que hizo Jesús de caminar sobre las aguas, excluyó el momento en el que Pedro se lanza a querer caminar también como el Señor, que se hunde y luego el Señor lo rescata. Juan no se enfocó en esa parte, no sabemos exactamente por qué él no quiso hacer énfasis en esa parte, tal vez quería cubrir un poco la falta de Pedro y más bien se enfocó en narrar lo que hizo Jesús. Pero vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. Recordemos que en el capítulo anterior estudiamos que Jesús alimentó a las multitudes que se acercaron a él junto al mar de Galilea para escuchar su enseñanza. Específicamente estaban del lado de Tiberia. Y Jesús hizo este tremendo milagro en el cual multiplicó los panes y los peces y les alimentó. Pero después sucedió algo muy singular, y es que la gente, cuando vieron el milagro de Jesús, comenzaron a querer hacerlo rey, y esta actitud más bien contristó a Jesús. Esta actitud hizo que Jesús se alejara de la multitud y también se alejara de los discípulos. Jesús se alejó y empezó a orar y a buscar la voluntad de Dios para su vida. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ciertamente un día Él va a venir a reinar a todas las personas, pero Él sabía que no era su momento. Y hay otra cosa muy importante, y es que Jesús conocía las intenciones de estas personas que lo querían hacer rey, porque él podía alimentarles, y por eso fue que Jesús se apartó de ellos. Pero ahora vamos a analizar la actitud de los discípulos. ¿Cómo se sentirían los discípulos al ver que después de un evento tan grande, de una multiplicación tan tremenda, de un milagro tan exuberante, de pronto Jesús no está? De pronto Jesús se alejó y ellos esperan y esperan y esperan hasta la noche y ven que Jesús no llega a donde ellos están. Ellos tenían que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos esperando aquí o nos movemos a otro lugar? Debió haber sido una decisión difícil para los discípulos en aquel momento, pero ellos tomaron una decisión muy buena. Primeramente, decidieron alejarse de las personas que habían provocado que Jesús se fuera, que Jesús se alejara de sus vidas. Ellos entendieron que Jesús se alejó porque la gente quería hacerlo rey. Por lo tanto, fue la actitud
inadecuada de la gente las que hicieron que Jesús se alejara. Y para ellos poder reencontrarse con Jesús, ellos tenían que alejarse de aquella gente que habían apartado a Jesús de sus vidas. Y lo otro importante que tuvieron que decidir es a dónde ir, porque ellos no sabían exactamente dónde se encontraba Jesús. Entonces ellos tomaron otra decisión muy importante, y es que decidieron ir a Capernaum. ¿Y por qué a Capernaum? Porque en Capernaum era donde mayormente Jesús habitaba, moraba junto con sus discípulos. Los historiadores han encontrado que Jesús, aunque realizó un ministerio itinerante y estuvo constantemente recorriendo varias ciudades, iba a Judea, iba a Betania, regresaba a Galilea, sin embargo, la sede mayor donde Jesús desarrolló su ministerio fue en esta ciudad marítima de Capernaum, una ciudad que era muy próspera y una ciudad a la que acudían muchos comerciantes de muchos lugares. Allí fue donde Jesús mayormente se estableció para su ministerio. Por lo tanto, ellos fueron a buscar a Jesús en donde sabían que Jesús frecuentaba, en donde sabían que Jesús los había encontrado anteriormente a ellos y constantemente se encontraban con ellos. Y esto nos enseña dos principios espirituales muy grandes. Van a haber ocasiones en nuestra vida donde sentimos que el Señor va con nosotros y vemos la gloria de Dios y vemos milagros y vemos cosas lindas, pero de pronto empezamos a sentir como que el Señor se aleja. Empezamos a sentir tormentas, circunstancias difíciles como la cual experimentaron estos discípulos que no encontraban a Jesús, que tuvieron que emprender este viaje, y dice que había una tempestad. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos que cuando nos hallamos en una situación donde Jesús de pronto no está, lo primero que tenemos que analizar es cuál es la causa que produce la lejanía del Señor de nuestras vidas. Y en este caso diríamos no tanto de Jesús como del Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que Jesús, después que resucitó, ascendió al cielo y nos envió a su Santo Espíritu para que estuviera con nosotros. Sin embargo, de la misma manera que la actitud de estas personas contristaron el corazón de Jesús y lo hicieron alejarse, muchas veces vamos a encontrar que las actitudes de las personas que nos rodean, incluso también puede ser la nuestra, contriste al Espíritu Santo y lo haga alejarse de nosotros. Esto a mí me ha pasado, he vivido esta experiencia en el pasado, he vivido momentos de avivamiento y luego por malas decisiones que se toman, por actitudes incorrectas de los líderes, he sentido como el Espíritu Santo se contrista y se aleja del grupo en el que anteriormente el Señor se estaba moviendo poderosamente. Cuando esto nos pasa, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados, desconcertados, pero el Señor no se va a alejar permanentemente de nosotros, porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él lo que quiere que cuando sintamos ese enfriamiento espiritual, que cuando sintamos que el Espíritu Santo se ha contristado, se ha alejado, primeramente pensemos qué es lo que provocó esta situación, qué actitud incorrecta, qué personas están provocando esta situación. Y una vez que lo hayamos identificado y que el Señor nos lo revele, pues lo primero que tenemos que hacer es alejarnos un poco de esa circunstancia que provocó que Jesús se apartara, en este caso de nosotros, que el Espíritu Santo se apartara. ¿Por qué? Porque Jesús no regresó a donde estaba esa multitud. Jesús regresó a encontrarse con sus discípulos, pero Él no regresó donde estaban aquellas personas que lo hicieron alejarse. Y de la misma manera en nuestra vida, cuando veamos que las circunstancias, actitudes de determinados hermanos produzcan un alejamiento del Espíritu Santo, lo más probable es que, a menos que no haya un arrepentimiento de parte de esas personas, el Señor no va a regresar, su presencia no se va a manifestar de la misma manera en ese lugar junto a esas personas que se comportaron incorrectamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alejarnos de esa circunstancia que hizo que el Espíritu Santo se alejara y buscar ese lugar donde frecuentemente tenemos encuentros con Dios. Eso me recuerda cuando Elías tuvo esta batalla tan grande después que derrotó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, después que tuvo esa victoria tan grande, pues entonces recibió esta amenaza de Jezabel diciéndole que al día siguiente él
iba a estar muerto a esa misma hora. Y fue un momento tormentoso que hizo que Elías perdiera el contacto con Dios, hizo que la fe de Elías se quebrantara totalmente. Y vamos a ver que Elías huyó al desierto y estaba deprimido, estaba triste, porque así nos sentimos cuando sentimos que el Espíritu Santo se aleja de nuestra vida. Nos viene como un bajón, como una depresión, pero Elías hizo algo muy inteligente. Él se dirigió al monte Horeb a buscar a Dios, al monte Horeb, porque el monte Horeb es el monte de Dios, porque es el monte donde Dios se le había revelado a Moisés, donde le había dado las tablas con los mandamientos. Y de la misma manera debemos hacer nosotros, buscar ese lugar. Tal vez puede ser una iglesia, tal vez puede ser un tiempo, una habitación, una circunstancia en la cual el Señor constantemente en el pasado se haya encontrado con nosotros, porque cuando nos dirijamos a ese lugar a buscar ese reencuentro con Jesús, pues entonces va a suceder lo que sucedió aquí, que el Señor apareció en el camino. El Señor ni siquiera los dejó llegar hasta Capernaum, a donde ellos se dirigían, sino que en el medio de la tormenta, en el medio de la dificultad, el Señor se apareció. Y al principio ellos estaban tan turbados que no les reconocieron, no entendieron que era Jesús caminando sobre las aguas, pero una vez que lo hubieron reconocido, entonces Jesús se une a ellos en la barca y continúan juntos el camino hasta el destino al que iban. Y así mismo va a suceder con tu vida y con mi vida cuando nosotros nos alejamos de aquellas circunstancias y de aquellas personas que contristan el Espíritu Santo con sus actitudes. El Señor nos va a salir al encuentro nuevamente, el Señor nos va a consolar y va a caminar juntamente con nosotros. Hace poco escuchaba a un hermano que me testificaba que en un momento de su vida se sintió muy abatido, muy deprimido, producto de una mala actitud que tuvieron unos líderes alrededor de él, y se sintió tan mal al punto que no quería orar, no quería buscar al Señor, sintió como que se había alejado de Dios y estaba casi a punto de apartarse. Pero entonces el Señor le mostró que no era de Dios que tenía que apartarse, sino de aquellas personas que habían producido esta situación incorrecta espiritualmente, pero él tenía que seguir buscando a Dios. Así que si tú estás en un ambiente, en una iglesia, en una situación donde tú ves que hay pecado permanentemente, y digo permanentemente porque ningún lugar es perfecto, ninguna iglesia es perfecta, pero si tú estás rodeado de personas que están contristando al Espíritu Santo y te sientes que te estás apagando y te sientes que te estás deprimiendo, es señal de que debes alejarte de allí y que debes buscar un lugar de encuentro en el que tú sepas que constantemente Jesús visita, en el que tú sepas que el Señor está manifestándose constantemente, porque cuando tú vayas hacia ese lugar, aún durante el camino, el Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar y vas a recuperar tu estado espiritual de cercanía con el Señor Jesús. Si estás pasando o has pasado por una situación como esa, si te sientes en una tormenta espiritual en tu vida, quiero orar por ti en esta hora para que el Señor te dé la sabiduría y la fuerza de poder tomar las decisiones que tienes que tomar para que nuevamente puedas ser restaurado, restaurada junto a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra está viva. Cada día nos alimenta de una manera especial y se aplica a nuestra situación. Yo te pido por la persona, Señor, que me está escuchando, que está orando junto conmigo ahora. Tal vez está pasando por una tormenta. Tal vez, Señor, se siente que tú no estás, está en una depresión espiritual, Señor. Y te pido, Dios mío, que tú le des la sabiduría, la fortaleza, el discernimiento para entender qué es lo que ha producido, Señor, esta situación espiritual, y que le ayudes a tomar las decisiones que necesita tomar, que le guíes el camino, el destino al cual se debe dirigir, Señor, para poder encontrarse nuevamente contigo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho, te dé sabiduría, te dé fuerza, y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao.